veciños ante o famoso olivo partiu dun precio de 16.000 euros. Que se ha ido a la cifra de 300.000 euros. Incluye plástico de primera calidad. Como dice aquí un señor, un vecino, si lle das unha patada vai todo abaixo. Que un terreno que ya es del ayuntamiento, solo poner aquí una valla y unas piedras alrededor y cavarlo un poco, se gasten 50 millones de pesetas. Y roban como nadie pagó, y roban como nadie pagó, los corazones. Ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes. O único que se fixo aquí foi quitar unha cancha de baloncesto que había no medio do parquecito este e sustituílo por este montón de ferro que está pondo aí, que realmente non sei para que é, por 70 millóns de pesetas. Que son ladrones y roban como nadie pagó, y roban como nadie pagó, y roban como nadie pagó, los corazones. O sea que é un engaño con premeditación, alevosía e certificado, porque está nun papel, vamos fer isto e tal. O presupuesto que hai no Concello dá para facer moito máis. Claro é o problema, que cada cousa que compra o Concello triplica o precio de calquera cousa que compra unha persona normal. Creo que afirmar que somos los responsables de... No, el responsable es el que no gobierna. No, vamos a ver, las crisis económicas y sobre todo una crisis como esta, que tiene un carácter internacional tan fuerte, no es responsabilidad de ningún gobierno nacional. ¿Por qué motivo el PSOE y el Bloque tienen más pasta cuando gobiernan, Manolo? ¿No decían que el dinero de las asambleas electorales se financiaba con dinero de los afiliados? Ahora, Rafa. Señor alcalde, para aquí, para Democracia Insana. Perdón, para Democracia Insana, para Aurea Televisión, tiene un lapsus freudiano, Pachi Vázquez, para Aurea Televisión, una televisión que cada vez tiene menos cobertura, pues ya solo una pregunta. Pero que vaya menos ou que vaya máis? Non se sabe aún. Eso porque falades moito do PP. Es como la crisis, non se sabe. É porque falades moi ben do PP, hai que falar un pouco ben do PSOE, e sube a audiencia disparada, tío.